Buenos días, queridos hermanos. Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y los saludo con mucho afecto en este domingo de la semana 20 de tiempo ordinario, en el que el Señor, como siempre, tiene un mensaje de amor y de esperanza para nuestra vida diaria. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1 y del 6 al 7. Y aquí nos habla de la universalidad de la salvación. Y ya la salvación no es condición ser judío, como en un principio ellos lo pensaban. Dios se les manifiesta y el pueblo de Israel, como el pueblo elegido de Dios, se sienten como los que son tocados solamente por él. Pero hoy Isaías les dice que con que observen el derecho y practiquen la justicia, con eso llegará la salvación. O sea, es servir, amar y obedecer al Señor. Incluso al final les dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, y los extranjeros serán recibidos con alegría en la casa de oración. San Pablo en la carta a los Romanos sigue por el mismo tenor, porque nos habla también de la universalidad. Aquí de hecho les habla directamente, dice: a ustedes que son de origen pagano, les aseguro con mi condición de apóstol. O sea, les habla en su condición de apóstol también a ellos, y les dice que así como al principio la salvación o la palabra había sido enviado para los judíos, pero estos se mostraron rebeldes, así ahora estos paganos que en un tiempo fueron rebeldes, ahora Dios les habla a ellos. Incluso 3 veces al final de esta carta, de este pasaje que vemos hoy, 3 veces habla de la misericordia y la compasión del Señor, que en un principio estaba dirigida a los judíos, pero que ahora se abre y se extiende para todo aquel que quiera recibir, amar y servir al Señor. Y en el Evangelio de San Mateo, hoy vemos el versículo 15, del capítulo 15, versículos del 21 al 28. Es un pasaje muy hermoso en el que nos habla de una mujer cananea. Fíjense aquí, en primera instancia parecería que Jesucristo contradice lo que acabamos de decir de la universalidad de la salvación, porque es una mujer cananea la que se acerca y le pide ayuda. Y fíjense, la mujer tiene una necesidad muy fuerte, y una necesidad no de ella, sino de una hija que está atormentada por un demonio. Entonces ella se acerca con mucha fe a Jesús. Y extrañamente, les decía que parece contradecir, porque extrañamente Jesús no le hace caso. Perdón. Ella se acerca y le dice a Jesús, le dice: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El silencio. Jesús no dice nada y sigue su camino. Pero la mujer sigue insistiendo, seguramente con las mismas palabras y en voz más alta, porque los apóstoles le dicen, sus discípulos le dicen: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Y Jesús les dice: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer, aún después de haber escuchado eso, que sigue siendo un silencio para ella, que Jesús no la atiende, ella va y se postra ante él, se postra a sus pies y le dice: Señor, socórreme. Y entonces sí, Jesús le responde, pero no con la respuesta que ella quisiera. Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselos a los perritos o a los cachorros. Después de esa negación ya más directa de Jesús hacia ella, la mujer todavía le dice: sin embargo, Señor, los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Fíjense, es interesante, esta mujer no se deja vencer, a pesar del silencio 2 veces que el Señor no la atiende, y a pesar que cuando la atiende le dice que no, ella insiste, y con palabras tan convincentes que el Señor pondera la fe de esta mujer y la pone como ejemplo para los demás. ¿De dónde saca esa mujer esa persistencia y esa fe tan grande? Miren, fíjense cómo la manera como la mujer le habla a Jesús
nos dice que lo acepta como el Mesías, lo reconoce como Mesías porque le llama hijo de David. A pesar de que ella es pagana, conoce las escrituras porque ella le llama hijo de David. Entonces lo reconoce como Mesías y luego lo reconoce como Dios porque le dice Señor. Y al reconocerlo como Dios y como Mesías, manifiesta una actitud de adoración, una actitud congruente porque se postra y esa es una actitud de adoración. Entonces, ese es el primer requisito cuando te acercas tú a pedirle a Dios algo en oración, que sepas a quién te estás dirigiendo. No te estás dirigiendo a cualquier persona, te estás dirigiendo al Mesías, a tu Dios, al Señor, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso, a pesar de que tenía el silencio y las negaciones, ella no se deja vencer, porque aparte, ustedes mujeres que son madres de familia, no me dejarán mentir. ¿Qué sacrificio no haría una madre por su hijo? Esta mujer no se va por vencida porque no es para ella. A lo mejor si ella fuera la afectada, diría, bueno, sigo sufriendo esto, pero es su hija y ella insiste porque toda madre quiere evitar el sufrimiento de sus hijos. Entonces esta mujer, sus palabras que salían de su boca, el pensamiento de saber a quién le estaba hablando y el sentimiento de amor que sentía por él, la hizo sentir esa fortaleza y esa confianza en Dios. Entonces las palabras, los pensamientos y los sentimientos tienen que ser congruentes con nuestra petición y con nuestra fe para que sea escuchada. Ayer les comentaba en mi templo que escuché a un sacerdote contar una historia de que una mujer le pide que vaya a bendecir su negocio. Y cuando el sacerdote está haciendo la oración de bendición, la mujer está toda triste y cabizbaja. Y entonces el sacerdote le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y la mujer le dice, es que ya ve que las cosas están bien difíciles. Yo creo que no me va a ir bien y voy a tener que cerrar este negocio. Y le dice el sacerdote, entonces, ¿para qué me pide que le venga a traer la bendición de Dios? Y la mujer le dice, pues nada más, a ver si me trae suerte. O sea, esa no es la actitud de la mujer pagana, de la mujer cananea. La mujer tenía la certeza de que pidiendo con fe, el Señor podía cumplir lo que ella le estaba pidiendo y al finalmente el Señor se lo cumple. Qué importante es que nuestra fe sea firme, sea congruente y sea persistente. Pero también qué importante es tener esa paciencia de saber, fíjense, esa también Jesús es una enseñanza que nos da. Nosotros como padres de familia, a veces educamos hijos chiflados, hijos que no son capaces de tolerar la frustración porque todos se los damos a la primera, les bajamos la canasta, no queremos que sufran. Y sin embargo Jesús no le responde a la primera a la mujer, ni a la segunda, ni a la tercera. Decimos siempre que los tiempos de Dios son perfectos, pero a veces ni nosotros no la creemos, porque le exigimos a Dios que en el momento que le pedimos, como cuando vamos a una máquina y le echamos una moneda y pedimos un refresco o unas papitas y salen inmediatamente, así queremos que sea nuestra oración. Pero el Señor nos enseña que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener una fe tan grande. Fíjense, en las Sagradas Escrituras, al menos se me vienen a la mente tres momentos en el que el Señor pondera la fe de un extranjero por más allá que la de una mujer, que la de un israelita. El centurión romano, o sea que no es obviamente del pueblo de Dios, cuando va y pide la salud para uno de sus siervos, le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y Jesús le dice, qué grande es tu fe, que sea como tú lo deseas, y el siervo queda sano en ese momento. Después también hay un leproso que no es del pueblo de Israel, que es samaritano, y también se acerca a él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, con una fe, con una seguridad, le dice, si tú lo quieres, lo puedes hacer. Y Jesús también pondera qué grande es tu fe y le da la salud que él pide. Y el caso de hoy que estamos viendo de la mujer cananea, que también le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y sin embargo hay otros tres pasajes, al menos recuerdo ahorita, en el que el Señor les recrimina no solamente al pueblo de Israel, fíjense, a sus apóstoles, su falta de fe. Recuerdan, hace unos días veíamos el pasaje donde
Jesús camina sobre las aguas y Pedro le pide también caminar, y hay un momento en el que se empieza a hundir y pide ayuda. Jesús lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Siendo Pedro el elegido para pastorear al pueblo de Dios y a todo el mundo a través de los papas ahora como sucesores, siendo Pedro eso, Jesús le dice: hombre de poca fe. Hay otro momento también de tempestad en la que están Jesús dormido y la nave se tambalea y van y lo despiertan asustados: Señor, no te preocupa que nos hundamos. Y Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y con una palabra aplacó a la tempestad. A sus discípulos les dice: hombres de poca fe. Y también cuando hace poco leíamos el pasaje de que un hombre le lleva a un padre de familia, fíjense, también aquí en el de hoy es una madre de familia, en aquel es un padre de familia que va y pide ayuda también para un hijo atormentado por un demonio y le dice: se los he traído a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Y ya en secreto Jesús, cuando están solos, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice: por su poca fe. Entonces, mi hermano, hoy medita qué grande es de qué tamaño es tu fe. ¿Con qué fe te acercas al Señor? ¿Te acercas solamente cuando necesitas y te acercas con una exigencia para que te conceda el favor? ¿O vas poniéndote en sus manos, pidiéndole que se haga su voluntad, pero con una fe y con una certeza de que Él tiene el poder para poder ayudarte en cualquier circunstancia que te encuentres? Esta mujer cananea nos enseña cómo orar y ojalá que nosotros aprendamos esta lección, tengamos paciencia, pero seamos persistentes en nuestra oración y en nuestro contacto con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que este domingo esté lleno del amor de Dios. Es día del Señor. No saques al Señor de tu casa. Aquí en Monterrey, que ya tenemos permiso de ir al templo, vayan, asistan al templo, estén en contacto con Dios, porque Él siempre está en contacto con ustedes. Cuídense mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.